Estimados amigos, ¿cómo están? Nuevamente quiero darles la bienvenida a su programa Cultura de Salud a través de tu canal SB. Para mí, como siempre, es un honor dirigirme a ustedes, trayéndoles información útil para el cuidado de su salud. En esta oportunidad vamos a tratar un tema muy importante para nosotros poder prevenir la famosa insuficiencia renal y cómo lo vamos a entender. No sin antes, quiero empezar el programa agradeciendo a todos nuestros seguidores, principalmente a través del Facebook, que nos ven y también nos hacen sus comentarios y algunas consultas a través de las diversas plataformas de su canal SB. Hoy quiero empezar el programa con un profundo pesar por la sensible partida de un ser querido de mi familia. Me refiero al señor Isaac Alonso, hermano mayor de mi señor padre, que hace 3 días dejó este mundo material como lo conocemos y pasó a la eternidad. Desde acá, tío Isaac, muchísimas gracias por todas tus enseñanzas, por tu calidad de vida que siempre has tenido y sobre todo por darnos una lección importante a todos los que te queremos. Desde aquí un abrazo fraterno a todos mis primos, a mi tía y a los seres queridos de la familia Alonso Avilés, que allá en Huaraz están presentes y siempre lo tendremos a mi tío en nuestra mente, en nuestras palabras y en nuestros corazones. Muy bien, pero como la vida tiene que continuar y ese es el legado que también nos deja nuestro tío Isaac, vamos a hablar de un tema importante para el cuidado de nuestra salud. Nos referimos a la famosa enfermedad denominada insuficiencia renal. ¿Cómo entendemos este tema para nosotros poder prevenir esta enfermedad? En primer lugar, vamos a definirla. La insuficiencia renal, como todo tipo de insuficiencia en nuestro organismo, hace referencia a este término, que siempre es importante recordarlo, ¿qué significa insuficiencia? Este término hace referencia a cualquier órgano, tejido o sistema de nuestro organismo que deja de funcionar adecuadamente o deja de cumplir las funciones para la cual está preparada. Por eso hablamos de insuficiencia cardíaca, cuando el corazón deja de funcionar adecuadamente, insuficiencia aórtica, por ejemplo, cuando hay una válvula, hay una arteria aorta que puede estar dañada, o en este caso la insuficiencia renal, cuando el órgano dañado o alterado o que no cumple la función adecuada viene a ser el riñón. Y para eso recordemos que el riñón es un órgano noble, que son en realidad dos órganos nobles que todas las personas la tenemos y es prácticamente un regalo divino tenerlo porque cumple funciones importantísimas para nuestra vida. Sin los riñones prácticamente no podríamos vivir adecuadamente. Ahora existen métodos como la diálisis, por ejemplo, que reemplaza de alguna manera sus funciones, pero no se va a comparar a estos órganos tan nobles que al inicio no producen síntomas, sobre todo en las insuficiencias renales crónicas, pero paulatinamente cuando el daño se va haciendo progresivo, sí produce daños muy severos. Entonces, insuficiencia renal hace referencia a un mal funcionamiento o a una falla de los riñones. Estos órganos que se encuentran detrás del peritoneo en nuestro cuerpo humano y al ser 2 órganos funcionan de manera equitativa en nuestro organismo, se reparten las funciones. Pero por ahí viene alguna pregunta, doctor, ¿y podemos vivir con un solo riñón? Sí. Existen pacientes llamados los famosos monorrenos, quiere decir que tienen un solo riñón y también pueden vivir, pero lógicamente su capacidad va a estar un poco limitada. No es lo mismo tener los 2 riñones funcionando adecuadamente que tener uno solo. Definitivamente va a haber algún tipo de variación. Cuando hablamos de insuficiencia renal, es importante distinguir que hay 2 tipos de insuficiencia renal, la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica. Y para entenderlas cada una de ellas, vamos a empezar con la insuficiencia renal aguda de manera práctica. Se llama aguda, por el tiempo de duración, es aquella falla o mal funcionamiento renal que se produce hasta máximo los 3 meses. Por eso se llama insuficiencia renal aguda. Pero también porque por la forma de inicio de esta enfermedad generalmente va a tener una forma de inicio brusca. Puede ocurrir de un momento a otro, en pocos días o pocas semanas, hasta antes de los 3 meses de duración.
puede deberse a diversas causas. Múltiples causas pueden ocasionar una insuficiencia renal aguda y la podemos clasificar a la aguda en 3 tipos para saber cuál es la etiología, cuál es la causa. En primer lugar, existe la insuficiencia renal aguda prerrenal. Pre significa antes del órgano. Quiere decir que al órgano llegan unas arterias importantes, las arterias renales, que van a traer sangre de todo el organismo a una velocidad increíble, y el riñón va a hacer que toda esta sangre se filtre y lo convierta en orina, por ejemplo. Entonces, esa es la insuficiencia prerrenal, aquella que afecta el volumen sanguíneo que llega a los riñones y puede deberse a situaciones tan bruscas como un shock anafiláctico, una hipotensión, una sepsis severa que afecte el flujo sanguíneo. Todo aquello que afecte el flujo sanguíneo se llama insuficiencia renal prerrenal. Llegamos, o la otra clasificación es la insuficiencia renal propiamente dicha o intrarrenal, donde la alteración va a estar en la estructura, en el parénquima o en la estructura interna del riñón. Y en el riñón tenemos estructuras importantes, como por ejemplo, y eso lo vemos a nivel del microscopio, como por ejemplo el túbulo contorneado distal, el túbulo contorneado proximal o el famoso glomérulo, que es la unidad anátomo-funcional del riñón. Entonces, cuando se altera esta estructura, ya sea por infecciones, por traumatismos o cualquier otra lesión que afecte directamente la estructura renal, se considera como insuficiencia renal intrarrenal. Y existe también la tercera clasificación, la llamada la posrenal, quiere decir en los conductos por donde se drena la orina, y puede ser, por ejemplo, debido a la presencia de cálculos, a la presencia de tumores que puede afectar la conducción o las vías por donde puede salir la orina. Entonces tenemos esos grandes tipos de insuficiencia prerrenal. Y de acuerdo a la ubicación de la lesión, van a haber múltiples causas. Les hablé de las causas que pueden ser por infecciones, por tumores, por intoxicaciones agudas, por deshidrataciones severas, o sea, múltiples causas que pueden ocasionar una insuficiencia renal aguda. Y cuando el riñón es insuficiente, deja de cumplir funciones tan importantes para nuestra vida. Y ahí viene justamente de la mano la sintomatología que puede presentar una persona con insuficiencia renal aguda. Y estas van a ser las siguientes. El riñón normalmente tiene más de 10 a 15 funciones, y de repente muchas más, que por ahora todavía no las conocemos, pero de las cuales las más importantes son: 1, filtrar orina, es decir, convertir a la sangre, como si fuera un arte de magia, ¿no es cierto? El riñón hace ese fenómeno de convertir la sangre en orina. Y a través de la orina, que es la que nosotros al final vemos o excretamos por las vías urinarias, eliminamos sustancias de desecho, que si no la elimináramos, nos intoxicaríamos con esas sustancias. Hablo, por ejemplo, de la urea, de la creatinina y otras sustancias más tóxicas que se eliminan a través de la orina, y de esa manera el riñón va purificando, va limpiando nuestro cuerpo, ¿no? Para entenderlo así de manera práctica. Esa función se altera cuando hay una insuficiencia renal. Y no solamente esa quizás es la más importante y la más notoria, pero también hay otra que tiene que ver con la regulación de la presión arterial a través del sistema renina-angiotensina. El riñón también se encarga de eso, de mantener una presión arterial adecuada. Otra función importante es la de estimular a la producción de glóbulos rojos. Por eso que cuando una persona tiene insuficiencia renal también puede sufrir de anemia, porque en el riñón se produce una hormona llamada la eritropoyetina, que es la que va a estimular a la médula ósea para la producción de glóbulos rojos. Entonces se dan cuenta de la importancia que tiene este órgano tan noble llamado el riñón y que a veces no lo cuidamos. Muy bien, entonces esta insuficiencia renal aguda, si pasa el tiempo, pasa de los 3 meses, se puede convertir en una insuficiencia renal crónica, aquella que ya por el tiempo de evolución dura más de 3 meses de daño permanente. Y si la insuficiencia renal aguda tenía múltiples causas, en la crónica puede deberse a que una insuficiencia renal aguda ha sido mal controlada y pasa el tiempo, el daño sigue permanente y se puede convertir en insuficiencia renal crónica. Y esta insuficiencia renal crónica va a durar mucho más tiempo, incluso tiene una característica de ser irreversible cuando el daño ya se presenta. En cambio, la aguda sí la podemos revertir, podemos cambiar si superamos la causa que esté ocasionando esa insuficiencia renal aguda.
¿no? En cambio la crónica ya no, cuando ya el daño está establecido, al contrario el riñón se va deteriorando de manera progresiva, por eso la insuficiencia renal crónica tiene varias fases y el proceso de daño es irreversible y por el tiempo de duración va a durar mucho más de 3 meses. Entonces, para entenderlo de manera práctica, la insuficiencia renal aguda, mal controlada, mal tratada, y si pasa el tiempo y la enfermedad nos va ganando y supera más de 3 meses, se puede convertir en insuficiencia renal crónica. Pero hay otras personas que sin tener insuficiencia renal aguda, ¿no?, de manera paulatina pueden debutar incluso con una insuficiencia renal crónica. ¿Y a qué tipo de pacientes me refiero? A los pacientes que tienen antecedentes de diabetes mellitus, sobre todo la diabetes mellitus tipo 2, que eso lo hablamos en alguna oportunidad en un programa anterior, y debido a la hipertensión arterial. Y también a otras glomerulopatías que pueden ya existir desde mucho tiempo de evolución en el riñón. Entonces esta insuficiencia renal crónica va a tener esa característica de ser irreversible, el daño va a durar por más de 3 meses y las lesiones van a ser progresivas y permanentes. Por eso que hay estadios para clasificar a una insuficiencia renal crónica, que va desde estadio 1 hasta estadio 5. ¿Y qué parámetros utilizamos para decir si un paciente está en estadio 1 o en estadio 5? Nos basamos en múltiples fórmulas matemáticas que nuestros amigos, por ejemplo, los nefrólogos, lo manejan mejor que cualquier otra especialidad porque ese es su campo de estudio, pero de manera práctica existe una fórmula en base a conocer la filtración glomerular. Es decir, cuánto de flujo sanguíneo pasa por el riñón y se convierte en orina. Esa filtración glomerular que ocurre a nivel del riñón, en un área determinada llamada el glomérulo, ¿no es cierto?, es lo que nos va a dar de manera práctica una clasificación de acuerdo a los niveles o de acuerdo a los estadios de insuficiencia renal. ¿Y cómo podemos calcularlo? Y aquí, para que ustedes también tengan un poco más de cultura de salud, es una fórmula sencilla que incluso lo podemos calcular solamente conociendo bien a nuestro paciente. ¿Qué necesitamos para calcular esta fórmula? Simplemente la edad de la persona, la talla de la persona, el peso de la persona y un dosaje de creatinina en sangre, o lo que llamamos creatinina sérica. ¿Y qué fórmula aplicamos? Esta fórmula tan sencilla que es para calcular la filtración glomerular, incluso tiene un nombre propio, un poquito complicado, pero lo que me interesa es que ustedes conozcan la forma práctica. Se calcula de la siguiente manera: una constante que es 140 menos la edad del paciente multiplicado por su peso. Todo esto dividido entre una constante que es 72 por el valor de la creatinina sérica, y si es que es varón, se multiplica por 1, y si es mujer, se multiplica por 0.85. Ese resultado, que va a salir en mililitros por minuto por metro cuadrado, porque depende mucho de la superficie corporal de la persona, me va a dar la clasificación en nivel 1 a nivel 5. El nivel 1 es cuando el daño recién se está instaurando y este valor nos sale en un valor mayor o igual a 90 mililitros por minuto por metro cuadrado. Y el valor 5 será pues un grado muy severo, ¿no es cierto? Porque de ahí vamos de grado 1 como si fuera grado leve inicial y grado 5 el grado más severo. ¿A qué valor nos estamos refiriendo cuando hablamos de grado 5? Es cuando esta fórmula matemática ha sido aplicada correctamente y el valor nos sale menos de 15 mililitros por minuto por metro cuadrado. Y así existen los otros niveles del 1, 2, 3, 4 hasta el quinto, que incluso el nivel 5 se considera como una insuficiencia renal crónica terminal o simplemente falla renal, en la cual el paciente, para seguir viviendo, va a tener dos opciones: o se le realiza un trasplante renal porque ese riñón o esos riñones ya no funcionan, o entran a una unidad de diálisis para poder seguir viviendo, ¿no es cierto? El trasplante renal tiene muchas restricciones, sobre todo porque no es fácil acceder a ella, no hay muchos donantes o el paciente a veces no cumple los criterios que puedan conllevar a un trasplante renal satisfactorio. Entonces la gran mayoría, todavía aquí en nuestro país y en muchas partes del mundo, siguen recurriendo a la famosa diálisis, que puede ser una diálisis hemodiálisis, ¿no?, que es vía sanguínea, o la diálisis peritoneal. ¿Pero qué lleva esta diálisis? A un cambio de vida total en nuestro paciente, porque para seguir viviendo va a depender de una máquina casi de manera interdiaria.
para que esta máquina llamada el dializador reemplace de alguna manera la función del riñón. Es como si fuera un riñón artificial. Y el paciente definitivamente para seguir viviendo va a depender de esta máquina, que de por sí es costosísimo el tratamiento. ¿Y qué tipo de pacientes comúnmente llegan a ser dializados? Los pacientes que han sido diabéticos, hipertensos, mal controlados y que la enfermedad ha dañado irreversiblemente a sus riñones, tanto por su diabetes o su hipertensión mal controlada. Incluso, lamentablemente, estos pacientes, al ser diabéticos, hipertensos, incluso ya no tienen la opción del trasplante renal, porque si el daño ha ocasionado una falla renal, probablemente también tengan dañado otros órganos o sistemas, por ejemplo la vista y otros órganos como el corazón. Entonces, una vez que hemos conocido esto, ¿cuál es la intención de tu programa Cultura y Salud del día de hoy? Conocer qué es la insuficiencia renal, cómo se causa, cuáles son las clasificaciones y principalmente cómo podemos prevenirlo. Si sabemos que estadísticamente la gran mayoría de pacientes con insuficiencia renal son diabéticos, hipertensos, mal controlados, por favor, contrólense, que la enfermedad no los gane. Yo tengo pacientes actualmente en la consulta que son diabéticos, hipertensos y hacen su vida normal, pero siempre y cuando estén bien controlados, que la enfermedad no nos gane la batalla. Para eso es importante hacerse el control médico mínimo una vez al año. Y si tienes este factor de riesgo, hipertenso, diabético, tus controles tienen que ser más seguidos de acuerdo a la conversación o el diálogo que tengas con tu médico tratante. Entonces, una medida de prevención es hacerse el control adecuado una vez al año, o si ya tienes diabetes o hipertensión, hacerlo más seguido de acuerdo a lo que converse con tu médico. Algo fundamental, nuestros riñones funcionan de acuerdo al aporte de líquidos. Algo importante, hidratémonos adecuadamente. No tomemos agua solamente cuando tengamos sed. No, mínimo unos 8 vasos de agua al día para mantener a nuestros riñones saludables, porque nuestros riñones funcionan de acuerdo al aporte de agua. Y otra cosa importante es cuando tengamos algún factor de riesgo, que lo conversamos en los programas anteriores, no duden en consultar con su médico, no se queden con esa incertidumbre de saber qué es lo que tienen, porque cuando una enfermedad generalmente produce síntomas y signos, es porque ya está habiendo daño, y no esperemos a que el daño se presente para recién tomar las precauciones del caso. Muy bien, señores, para mí ha sido todo un honor dirigirme nuevamente a ustedes. Espero haberles traído información útil con respecto a la prevención de la insuficiencia renal. Yo sé que este tema da para hablar mucho más, con mucho más detalles, y en otros programas vamos a hablar específicamente de la insuficiencia renal, y en otro programa específicamente de la insuficiencia renal crónica y aguda, para que nosotros tengamos un panorama general y hagamos la prevención específica para cada caso. Para mí ha sido todo un honor dirigirme a ustedes. Estuvo frente a ustedes el doctor Jesús Alonso Ronquillo, trayéndole información útil para el cuidado de su salud. Y recuerden siempre que si nosotros nos regalamos salud, también generamos bienestar. Y digo que nos regalamos porque prácticamente está en nuestras manos mantenernos saludables. Muchísimas gracias y será hasta otra oportunidad a través de su canal SB.